eh, que es la lectura popular de la Biblia que nosotros hacemos siempre, ¿no? De escuchar la palabra a partir de la situación presente, discernir los aspectos de la situación presente que el texto bíblico ilumina o pone en cuestión. Estos son como presupuestos para la lectura que vamos a hacer. Y sacarle la plenitud del sentido del texto bíblico, sacar los elementos que pueden hacer evolucionar la situación presente de un modo fecundo, conforme a la voluntad salvífica. Entonces, estos tres puntitos los vamos a tener en cuenta a la hora que vamos a trabajar el texto. Entonces, el texto, obviamente, acudimos al método histórico crítico, a ciencias que nos ayuden a entender un poquito. Como ustedes ven, los textos son tan chicos y que el texto por sí solo no dice todo, entonces nos toca acudir a otras fuentes, a otros apoyos, a otros subsidios para poder entender, ¿no? De cuando hablamos de otras ciencias, por lo menos la sociología, la arqueología, la historia, otros elementos que nos ayudan a descubrir el texto. El contexto, la comunidad de fe, y el pretexto, la realidad, también desde las ciencias sociales hoy. Y aquí entonces tenemos el texto que nos va a iluminar. Pero antes del texto yo quería como introducir un poquito, y perdónenme esta primera parte introductoria que voy a pasar aquí, que me parece interesante. Entonces, ¿qué es lo que pretendo hacer? Inspirada entonces en el llamado hecho por el Papa Francisco a toda la iglesia, bajo el título Por una iglesia sinodal, ¿no? Comunión, participación y misión, que se inició de los días 9 al 10 de octubre del 21. En este estudio queremos preguntar por la escucha y la comunión de la Iglesia Universal con la Iglesia Africana. Eso está en el trasfondo, cuyos orígenes se remontan a la primera comunidad cristiana. Asume como postura crítica los conceptos de inclusión y universalización de la evangelización del Evangelio, llamando a una verdadera escucha de la polifonía de voces que emanan del continente africano y su diáspora y que claman por el verdadero ennegrecimiento de la teología y la iglesia. Entonces ya les estoy dando una pista de lectura, porque siempre que entramos en ese texto nos dicen que un etíope eunuco y nosotros como que no nos preguntamos ni mucho menos por el origen y ni siquiera damos por sentado que pueda ser una persona de color negro, ¿verdad? Simplemente sacamos otros elementos a relucir que son importantes, pero que de alguna manera invisibilizan todo un contingente humano, ¿no? El texto de Hechos 8, 26, 40, entonces, forma parte de un conjunto de unidades textuales que han servido de base para la reflexión catequética y pastoral, para muchos autores y específicamente para la iglesia como agente evangelizador, ¿no? Gran parte de estas lecturas priorizan el carácter misionero, itinerante de la evangelización del mensaje hasta los confines de la tierra por parte de los apóstoles y seguidores del mensaje cristiano. En este punto entonces ya encontramos una justificación para el enfoque que vamos a hacer. Tengo ante mí el desafío de estudiar un texto abordado tradicionalmente en temas litúrgicos sacramentales, desde una perspectiva inclusivista y universalista, que priorizan una escucha unilateral y donde el caminar juntos solo es posible en una sola dirección. Otro desafío aparece en el interés de establecer un puente entre la iglesia cristiana primitiva y la Etiopía de los primeros siglos, vista desde los textos de los escritos grecolatinos para comprender algunos conflictos en la historia del cristianismo primitivo, estableciendo a partir de allí entonces una posición crítica con relación a las propuestas de lectura lineal y acrítica de los orígenes del cristianismo. En este mismo sentido, se asume también críticamente la selección de textos inspirados a lo largo de la historia, ¿no? Ya que en muchos momentos estos textos fueron una pieza fundamental para el establecimiento de una lectura ideológica y unilateral de los textos originales. Por eso, es indispensable ir más allá de los límites del canon del Nuevo Testamento, ya que es el producto de negociaciones patrísticas y eclesiásticas posteriores. Entonces, nuestra propuesta intenta recuperar la memoria histórica antropológica del texto como escritura cristiana. Y nos preguntamos, ¿por qué la tradición de Hechos de los Apóstoles mantuvo este texto como un recuerdo de la misión itinerante helenista? ¿Qué relación tiene el ministro etíope del África Negra, con la fuente o comunidad antioqueña?
¿Cuán relevante es el texto para la comprensión del cristianismo etíope? Motivada entonces por estas preguntas, propongo hacer una interpretación etiológica, vinculando al pueblo etíope con la iglesia de Antioquía de Hechos 8, 26, 40. El episodio que narra la conversión del etíope eunuco al cristianismo, en el contexto de esas tensas relaciones entre los cristianos de Jerusalén y la comunidad helenística. Entonces, por interpretación etiológica, nos referimos a un relato que quiere expresar los orígenes de una situación, de una costumbre, de una religión. En ese sentido, este relato podría entenderse como el rito de pasaje o de iniciación del cristianismo en Etiopía. Así pues, parto de la hipótesis de que Hechos 8, 26, 40 puede caracterizarse como un relato etiológico, a partir del cual es posible explicar el origen de la iglesia cristiana en Etiopía. A partir de esos presupuestos, mi intención es incluir en esta reconstrucción lineal de los orígenes del cristianismo a los pueblos del sur, es decir, a África Negra, representada en la reina Candace y el ministro etíope. Por lo tanto, para llevar adelante esta propuesta, se aborda en un primer momento, aunque de manera somera, estudios de hechos, y con esto tendremos una visión panorámica de las diferentes líneas de interpretación que se han tenido sobre este texto. Y después vamos a hacer la exégesis, aquí la vamos a hacer entre todos, para ayudar a comprender la dinámica del texto. A través de enfoques literarios intentaremos establecer un camino para comprender el texto y su dinámica. Y como consecuencia de esto, desde la antropología cultural, nos aproximamos al análisis de personajes secundarios que intervienen en el texto, teniendo en cuenta las características geográficas, con el objeto de hacer una lectura transfronteriza y descentralizada de la misión de Felipe y de los 12. Entonces, esta es como la introducción, lo que vamos a hacer. Y también, finalmente, vamos a entrarnos un poquito en los falachas, que serían los judíos negros de Abisinia, que me parece muy interesante porque este texto también nos vincula con esa tradición judaica. Y también entonces miraremos ese cristianismo etíope propiamente dicho, para llegar a abrir la propuesta para una interpretación del texto desde la periferia de África al centro Roma, de tal manera que esto resulte en una interpretación latinoamericana en la que la escucha de la polifonía de voces que llegan desde las márgenes sean tenidas en cuenta para que la sinodalidad se convierta de una vez por todas en una práctica de nuestras iglesias. Ok, entonces vamos al texto. Entonces, no sé si alguien me ayuda con la lectura. Por favor. Tenemos ya el texto bíblico. Hay algunas participantes. Bueno, la primera, doctora. Ya, Hechos 8, 26, 40. Dice, Felipe y el eunuco. El ángel del Señor dijo a Felipe, levántate, dirígete al sur, al camino que conduce de Jerusalén a Gaza, un camino desierto. Él se puso en camino. Sucedió que un eunuco etíope, ministro de la reina Candaces y administrador de sus bienes, volvía de una peregrinación a Jerusalén, sentado en su carroza y leyendo la profecía de Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y camina junto a la carroza. Felipe la alcanzó de una carrera y oyó que estaba leyendo la profecía de Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y lo invitó a subir y sentarse junto a él. El texto de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, muda,
Así él no abrió la boca. Lo humillaron, negándole la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? El eunuco preguntó a Felipe, dime, por favor, ¿por quién lo dice el profeta? ¿Por sí o por otro? Felipe tomó la palabra y, comenzando por aquel texto, le explicó la buena noticia de Jesús. Siguiendo el camino adelante, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco le dijo, ahí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Contestó Felipe. ¿Crees de todo corazón? Respondió el eunuco. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar la carroza. Bajaron los dos hasta el agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, de modo que el eunuco no lo vio más y continuó su viaje muy contento. Felipe apareció por Azoto y recorriendo la región iba anunciando la buena noticia a todas las poblaciones hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ok, entonces, ¿qué elementos nos llamó la atención? ¿Quién quiere comentar un poquito? Vamos comentando en el chat y también alzando la manito, por favor. Doctora. Levántate, dirígete al sur, al camino que conduce de Jerusalén a Gaza, un camino desierto. O sea, hay un cambio de escena en la campaña misionera de Felipe. La iniciativa del Espíritu, que es lo que continuamente está resaltando Lucas, aparece aquí más clara todavía. Felipe recibe una orden que lo lleva no a la ciudad, sino al desierto. No evangelizar multitudes, sino a una sola persona, a un eunuco. El escenario parece irreal. De hecho, ninguna de las rutas que unía Gaza con Jerusalén atravesaba el desierto. Sin embargo, por allí transitaba aquel personaje etíope, eunuco y pagano, aunque simpatizante entre comillas, no circundado y como tal excluido. Me llamó la atención esa parte y me fascina mucho estudiar la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia del peregrino de América Latina. Gracias. Gracias, doctora. Muy amable. Lali, por favor. Me llama mucho la atención la pronta conversión de un no judío a cristiano. Probablemente él estaría yendo a ir al templo y bueno, pues le interceptó Felipe y el Espíritu le inundó y pidió su conversión. Eso me impactó a mí. Gracias. Gracias, Lali. A mí me resulta curioso que este africano iba solo, volvía del templo de Jerusalén, posiblemente su señora la reina le mandó con ofrendas. Ella no iba, entonces él fue como un mandado a cumplir con ofrendas. Pero ahora ya no es un mandado. Él toma iniciativa, va leyendo la escritura, se la explican y cree.
y decide bautizarse. Pasa de ser, pues eso, un siervo que solo cumple con una misión a ser un sujeto que decide por él mismo. Ujú. Gracias, Lauren. Eva, por favor. Puedes abrir eso. Sí, ahora sí. Bendiciones para todos. Para mí me llamó mucho la atención que el escuchar la voz del Espíritu Santo nos hace tener un oído bien abierto a escuchar la voz de Dios. Felipe escuchó la voz de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, fue inmediatamente a hacer esta misión. Hermoso ser obediente. Y también el eunuco que dice, ¿cómo voy a aprender si no me lo enseñan, si no me explican? Es una buena parte que nosotros nos inquietemos a aprender lo que no entendemos. Estos cursos, estas formaciones nos son de gran ayuda, de mucho crecimiento espiritual en la formación, porque se nos está explicando historias nuevas, como decía el padre ayer, no tengan miedo, decía el padre Laure. Katy sonriendo también nos decía, no tengan miedo a las nuevas enseñanzas. Pues él no tuvo miedo y escuchó la voz de Dios a través de Felipe, y gloria a Dios que ya es una persona nueva. Así también debemos de ser nosotros. Gracias. ¿Sí? Pablo Richards nos advierte que el canon del Nuevo Testamento es un canon de la diversidad. Y lo que entendemos por ortodoxia, nosotros, recta doctrina, ortei como único, se entiende en los orígenes como heterodoxia, en el sentido de que son diversas teologías, diversos grupos que intervienen en la constitución de los textos bíblicos, ¿no? En el origen del material. Entonces esto es importante decirlo. Pero cuando hacemos la pregunta por el autor no es para responder, fue Lucas, ni mucho menos, es para pensar, bueno, fue una comunidad, ¿qué características podría tener esa comunidad? Una comunidad posiblemente simpatizante con los helenistas, porque este grupo aquí está representado por Felipe, ¿no? Simpatizante con Felipe, y que puede ser una comunidad que entendió que el trabajo de los diáconos no era solamente servir las mesas, ¿sí? Porque si nos quedamos solo con el primer texto, donde ellos fueron destinados para servir la mesa, aquí nos damos cuenta que no. Que ellos se convierten inmediatamente en misioneros itinerarios carismáticos y van de un lugar a otro evangelizando. Por tanto, por varios caminos llegó el cristianismo, no solamente por el grupo de los 12, a otras comunidades, ¿verdad? Y entonces aquí, interesante y por lo menos llama la atención en este texto, que el texto quedó así suelto, o sea, en el del mago que vimos anteriormente llegó Pedro y Juan a legitimar con la imposición o a delegitimar, a decir que ellos son los que tienen el derecho a hacer esto, pero aquí vemos a un Felipe autónomo, un Felipe bautizando, ¿no? O sea, y me imagino que con Felipe o podemos contar muchos otros Felipes, no solamente los helenistas, sino de otros grupos. Entre ellos podemos contar al mismo etíope. Bautizado, él ya tiene la autoridad para hacer lo mismo, para bautizar, ¿sí? Ahí es donde nos preguntamos por estos orígenes de estos cristianismos en esta región de Etiopía, que son tan antiguos como el movimiento misionario inicial de las comunidades, ¿no? Normalmente Occidente nos dice que el cristianismo llegó a Etiopía en el siglo III, por influencia entonces ya del cristianismo ortodoxo, pero ellos ya eran cristianos. Eso es lo que estamos buscando, porque ¿qué pasa entre estos siglos hasta el siglo IV? Ya había una evangelización, ya había un cristianismo también, entonces es de los más antiguos que nosotros tenemos.
Y normalmente en la tradición occidental dicen, no, pero eso es un mito, eso no es, o sea, porque todo lo que viene de afuera, sobre todo del continente africano, todo se mitologiza para una vez más desacreditar que nosotros éramos personas religiosas, ¿no? Y tan religiosas como este etíope que llega allá, ¿no? Entonces es una comunidad simpatizante, conocedora, no sé, de los etíopes parece ser, tenemos un solo texto, pero estas actividades, estas rutas comerciales entre Etiopía y la península arábica, porque había un pasito hacia Jerusalén, este era un lugar de pasaje y posiblemente misión comercial, algunos dicen posiblemente una misión comercial que le estaba haciendo, pero el texto nos revela mucho más elementos que ahorita vamos a mirar, ¿sí? Otra pregunta que nos solemos hacer cuando analizamos el texto es cómo se percibe el contexto político, social, económico. Y ahí es importante decirlo porque miren, ninguno de ustedes se percató. Nosotros estamos con un etíope eunuco, alto funcionario. Él no es ninguna persona de a pie, alto funcionario del tesoro de la reina, era primer ministro. Este elemento es importante mirar, o sea, y es importante para nosotros mirar, porque la mayoría de las lecturas latinoamericanas que se aproximan a este texto les fascina decir los humillados, los castrados, los eunucos, los que no tienen voz, los pobres, también son depositarios de la buena nueva. A ellos también se les llega. Y con esta lectura, de alguna manera, supuestamente para liberarnos a nosotros, lo que han es promovido esta idea de pueblo africano encorvado y sin nada y sin cinco, sin un pesito y sin nada, siendo que éramos un continente rico, maravilloso, con unas reinas madres que comandaban y que nosotros simplemente pasamos por alto esta cuestión y nos quedamos solo en el proceso de evangelización. ¿Y por qué es importante decirlo hoy? Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Sabemos que han hecho mucho con este continente, han extraído, han acabado con este continente y específicamente con Etiopía, país más pobre del mundo. Y ahí es donde uno dice, cuando uno estudiamos textos contemporáneos de la época que vamos a mirar ahora, porque como les digo, hay que ir a la literatura extrabíblica para sacarle más jugo a esto, nos damos cuenta que era un país demasiado rico, ¿verdad? Entonces ahí se percibe esto. Era de prestigio, él tenía un rollo sagrado. No cualquier persona podía tener un rollo sagrado. Quien tenía plata para comprarlo y no todo el mundo tenía. Prestigio y poder. Otro elemento importante y que ustedes lo dijeron, pero que las lecturas normalmente, yo no sé cómo es que entienden las cosas. No es judío, pero viene del templo. O sea, ¿cómo entender eso? ¿No? El término que se utiliza para esto es eunuco, pero también es dinamis, que sí quiere decir un hombre de poder. Aparece en el texto griego. Es un hombre de poder y el título, sobre todo, de eunuco es equiparado con la corte de la reina de las Candaces. Está mucho más ligado a un alto funcionario que a una condición misma de castrado. La mayoría de las lecturas enfatizan lo castrado, me parece interesante, y hoy que se están haciendo lecturas desde la diversidad, para decir también, los diversos también entran, pero el texto es muy claro. Si es castrado, no puede venir del templo de Jerusalén, porque el judaísmo les prohíbe, ¿sí? Porque el judaísmo les prohíbe, y en ese sentido yo asumo más la condición de alto funcionario. Y si tenía un rollo sagrado antiguo, judaico, quiere decir que él era judío. ¿Por qué no duele decir que era judío y que asumió el cristianismo, judío cristiano?
esa es la propuesta de lectura que estamos haciendo un poquito aquí. Eso nos duele, nos mueve, porque como que la religión, como que fuimos un continente sin religión, sin historia y sin nada, así nos han presentado, ¿no? Pero aquí nos está mostrando un continente de gente letrada. No todo el mundo leía. Y más aún, venía en un carro leyendo. ¿Quién le empujaba el carro? Él no estaba solo. Él tenía quien le dirigía, quien manejara el carro, porque usted no puede leer y manejar. ¿Sí? Venía con su séquito. Entonces, creo que es interesante la pregunta, mirar el texto también desde esta perspectiva. Para percibir y decirnos, en sintonía con las lecturas que se hacen hoy de coloniales, de que nuestro pueblo fue vulnerabilizado, fue llevado a esa condición, justamente por todo el robo que se le ha hecho a este pueblo. No solamente robo material, sino robo epistémico, ¿sí? Nos han robado el derecho a hacer y a pensar, nos presentaron como los más brutos de la tierra, y la cosa no es así, ¿sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Perfecto. El mensaje teológico, cuando nos preguntamos por el mensaje, y otra cuestión también de lo que ustedes dijeron allí, no sabe, pero el no saber no quiere decir que sea ignorante. Él leía. El problema es que el texto que está leyendo es el texto del siervo sufridor, el siervo sufriente. Y miren que las lecturas latinoamericanas son muy chistosas, que yo hice un levantamiento. Entonces, ¿qué dicen? Él estaba leyendo el siervo sufriente de Isaías, porque ese texto está prefigurando lo que le pasa después a los negros, que fueron cazados, llevados como ovejas al matadero, ¿no? O sea, unos anacronismos, unas cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? De alguna manera son lecturas para justificar y para decir en última, sí, es que miren, los pobres, los negros que fueron llevados y en ese sentido, pero es difícil recuperarnos desde la perspectiva de dignidad, de seres humanos dignos como éramos y como somos, ¿verdad? Es mejor siempre desde la pobreza, desde lo que no somos, ¿sí? De lo que nos convirtieron, ¿verdad? Entonces, ese elemento también es importante rescatarlo, ¿no? No para decir, ni para, sí, creo yo que hay que releer de nuevo estos textos, y cada vez que uno los relee le saca elementos mucho más diferentes, ¿no? Entonces, el no saber no es ignorancia. El texto que traen allí del siervo sufridor, él no lo entiende porque justamente es un midrash, es una lectura que se trae. En el Nuevo Testamento están todo el tiempo textos alusivos del Antiguo Testamento para explicar algo. Y este texto es para explicar a Jesús, lo que le pasó a Jesús, que fue llevado al madero, etcétera, etcétera. Y por eso a partir de allí es que Felipe le cuenta la nueva de Jesús, ¿no? De lo que pasó a Jesús. El eunuco entiende, le parece interesante este proyecto, ¿sí? Y entonces él también quiere hacer la conversión. Aquí hay agua, ¿qué impide? Nada me impide, es autonomía, ¿sí? Es autonomía. No como nos metieron a nosotros al cristianismo, con hierro de marcar ganado, traídos, amartazados del continente, y así nos presentaron. Y después nos presentan a un cristianismo como si fuera una herencia blanca, ¿no? Como si nosotros no hubiéramos estado allí. Y así continuamos y pasamos la historia, pensando que lo que nos tienen que dar a nosotros es limosna. ¿Sí? Qué fuerte, Maricel. Habla más despacito porque dices muchas cosas. Y también este funcionario, yo creo que escogió un texto, o bien lo escogió él, o lo escogió el autor que nos lo trae acá, poniéndolo en boca del funcionario, sea como fuere. Era inteligente este funcionario. Escogió un texto medular, súper importante. En el rollo de Isaías
es muy largo. Y él estaba leyendo casi, pues bueno, casi al final, en el 70% de la parte del rollo, esa parte, la del siervo sufriente, y venía del templo, sería él de ese grupo del resto de Israel, identificado con el siervo sufriente, con los pobres de Yahvé, dominados por el templo. Bueno, no sé, ya a uno se le va la cabeza poniéndose en los zapatos de ese funcionario que regresaba a su tierra, lejos de Jerusalén. Es un camino en carro y de más de un mes, me imagino yo. Un mes de caminar en carro. Ujú. Gracias, Laurencito. Yo creo que ahora te voy a responder un poquito lo que tú estás planteando, ¿no? O sea, que es difícil entender que una de los hijos de la dispersión, la otra tribu perdida podrían ser el pueblo africano, ¿no? Eso es difícil de entenderlo. Pero el mundo africano estaba más próximo del lejano oriente de lo que nosotros nos imaginamos. O sea, hacía parte de ese mundo. Estamos ahí. Y cuando uno coge la Biblia, yo ya hice el itinerario, buscar Etiopía, los pueblos africanos, aparecen en toda parte. Pero todas las historias de Israel y del cristianismo primitivo esconden, omiten, no entran muy poco, ¿no? Salvo algunos autores. Ives Sabot es uno que se preocupó y trabajó mucho esta cuestión. Pero pocos. En América Latina siempre se trabaja desde la perspectiva, por lo menos yo, mi maestría trabajé este texto, después Isidoro retomó esta tradición desde las negritudes, pero siempre se trabaja en la perspectiva de evangelización, de decir yo tengo que llevar, como si los otros no tuvieran. ¿Me hago entender? Sí. Y el camino que él hizo es inverso. Yo tengo, pero quiero, ¿no? Así como les digo, como nosotros entendemos la evangelización. Ir y llevar, pero no hay una dialógica, no hay un aprendizaje desde los otros lados, desde los otros saberes. Lali. Sí, entiendo tu dolor y entiendo el dolor de la gente, que nomás por tener un tinte en la piel es visto como un ciudadano de segunda categoría. Ese era mi comentario. Gracias. Gracias. Amalia. Sí, yo lo había visto a vuelta desde este punto, ¿no? De que como a veces, por ejemplo, en este momento, algunos como yo no tenemos tanto conocimiento y entonces a veces a veces solos no podemos tener una idea concreta y no podemos saber de qué se trata. Entonces se necesita una guía que nos mostraba ahí que encontró Felipe, pues estaba como una guía para el eunuco. Y cuando él le habla, le explica, entonces él entiende de lo que se trata, la buena noticia, y pues entonces fácilmente él se convierte. Yo en ese punto había visto, porque así como ustedes, por ejemplo, nos están enseñando algo que algunos no sabemos, o sea, entonces ahora me doy cuenta de que no solamente se puede ver desde ese punto, sino desde el punto social, que duro que sea todo de lo que se puede ver y analizar y tener contexto con la realidad de lo que hoy se vive. Eso nada más quería decir. Muchas gracias. Gracias, Amalia.
Y otro elemento así, cuando pensamos en el mensaje teológico, ¿no? Porque este texto siempre se lee, incluso yo siempre lo he escuchado en las homilías y nunca se hace referencia al origen del texto, sino siempre se ve en el proceso de evangelización, ¿no? Para justificar la evangelización desde una condición de una religión mayor que evangeliza a una religión menor o lo que sea, ¿no? Lo que queda claro aquí en el texto, bueno, más que ese mensaje de bautismo, de evangelización, es que la conversión se hace después de un discernimiento. O sea, él tiene la posibilidad, después de que el otro le presenta, le introduce, él discierne y dice, sí, me interesa, quiero y lo hago, ¿entiende? Y con él y con él y con tantos otros africanos que estarían en el acontecimiento del Pentecostés, porque están, de hecho, yo he hecho rastreo, pero eh, mm, el cristianismo originario llega a este continente. Vivian. Una pregunta, son inquietudes, ¿verdad? Tú has abordado este tema etnográfico de alguna manera. Yo entiendo que en aquellos tiempos, como dice la Biblia, las comunidades judías uno percibe que estaban solamente en Jerusalén, Judea, Israel, pero había la mitad por fuera y en Alejandría, por ejemplo, había no sabría decir si 2 millones, pero entiendo que la mitad estaba, 2 millones, había 5 millones de judíos, por ejemplo, y la mitad estaban en la diáspora y la otra mitad estaban, y parte de esa diáspora estaba en África. De pronto me puedes ampliar un poquito sobre ese tema, y por otro lado también, esto de, sí, lo del el aspecto latinoamericano y el abordaje latino, sí, pero previo a eso está la occidentalización, o sea, que se occidentalizó hasta el propio Jesús, que lo pusieron rubio y ojos azules. Hubo una transformación, no tengo las palabras técnicas para decirlo, pero en principio casi toda la iglesia era oriental y poco a poco la absorbió Occidente y se cambiaron una cantidad de cosas y bueno, ya con la colonización de América ya fue peor todavía. No sé qué me puedes ampliar o qué comentarios hay alrededor de este tema sociopolítico y de las creencias también, porque es importante eso que dice que el eunuco era judío. Pienso yo acá después de escuchar, es que sí, hay que analizar las cosas tal vez más allá del tema, digámoslo, religioso, ¿no? De eso de la evangelización. Esa es Gracias. como la inquietud. Gracias, qué bonito. Lo retomo ahorita, no lo voy a olvidar, ¿vale? Ok, gracias. Hace parte justamente de este proceso, ¿no? Okay. Nos ayuda mucho, Maricel, todo esto que estás ahora analizando, porque una de nuestras dificultades en un módulo de estudio es siempre cuando llegan a los métodos la lectura de los 4 lados. Qué duro es a explicar esto de analizar algunos textos, no todos, pero por ejemplo, del lado ideológico, social, económico, político. ¿Qué tiene que ver eso con la fe? Pero entonces ya no hace falta decir palabra de Dios, ya no es palabra de Dios. ¿Qué problema? Y eso es debido a la educación y a la práctica que llevamos de una lectura bastante sesgada, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí ya están
me llegan mensajes. Entonces, mejor leamos la lectura y no digamos que es palabra de Dios. ¿Ves? Gracias. ¿Qué problema, no, Marisel? Qué problema. Mira, ahorita que estaba en Cuba, leímos un texto de Jeremías, donde Jeremías estaba peleando con las mujeres. Las mujeres le decían que no le iban a hacer caso porque desde que dejaron de adorar a su reina ancestral, a la diosa del cielo, hambre, espada, y entonces Jeremías va muy fuerte y les dice, sí, ustedes que siguen así, los voy a coger, les voy a pasar espada, no sé qué, de hambre van a morir, o sea, una profecía tenaz contra las mujeres, o sea, el texto en Jeremías 44, si alguien quiere verlo. Y después de que lo leímos, lo cogimos para la oración, porque es un texto que nunca va para la oración. Entonces lo leímos y todo el tiempo decían palabra de Dios. Y ahí cuando leyeron ese texto, todo el mundo se quedó callado. Todo el mundo se quedó callado. Digo, palabra de Dios, palabra de quién. O sea, entonces una dijo, palabra de Jeremías. ¿Están entendiendo? Ok, la doctora otra vez quiere hablar. Y ya seguimos. Hoy he aprendido eso porque yo leí el texto y al final yo dije palabra de Dios, pero de acuerdo con lo que tú nos estás enseñando, enseguida escribí al chat de que ya no se debe decir palabra de Dios, porque ya estamos aprendiendo otro tipo para ver la Biblia desde otro punto de vista. Entonces eso es muy importante. Claro que eso es una cultura religiosa y los domingos, ¿cómo hacemos cuando somos consagrados de la palabra y leemos la palabra? Y si no decimos palabra de Dios, todo el mundo se va a sentir diferente. Sí, pero bueno, tenemos que ir aceptando esos cambios y tenemos nosotros que hemos aprendido todo esto, empezarlo a dirigir, enseñar y que los demás lo acepten. Ese es mi aporte. Gracias. Maricel, has oído de Luis Alonso Sekel. Yo lo he oído directo, soy testigo en una clase de salmos. Ya no me acuerdo el salmo, pero él sacó y lo leyó. Benditos aquellos que estrellan los cráneos de tus niños contra las rocas de la ciudad. Palabra de Dios. Y él con su barba blanca decía, mentira, esto no es palabra de Dios. Luis Alonso Sekel, de los autores de la comisión de la Dei Verbum. No es palabra de Dios. En la Biblia habla Dios y el diablo. Tenemos que aprender a distinguir cuándo es palabra de Dios y palabra del diablo. Nos dejó a todos, bueno, era un poco teatral, músico, sabio, pero bueno, ahí está su testimonio. Fuerte, así es. Así es, poquito a poquito va entrando. Yo sé que no es fácil porque son muchos años de tradición, ¿verdad? Son muchos años de tradición y a veces pasa que ni no lo decimos, no estamos bendecidos. Pero sí, este ejercicio nos ayuda a esto, a mirar las intencionalidades que hay textuales de los autores detrás de esto, ¿no? Y el cristianismo originario, por lo menos, se presenta así como vamos a mirar ahorita un poquito más adelante, ¿no? Aquí apenas comenzando, calentando, ¿verdad? No, adelante, porfa. Solo tienes 20 minutos para ir a comer. Solo tengo 20 minutos, bueno. Y ahí la otra pregunta que estamos haciendo desde acá son por las relaciones, ¿no? De los personajes, de Felipe, del etíope, ¿no? O sea, son relaciones de alguna manera cordiales, dialógica, parece ser que así se desarrolla, ¿no? Y cualquier texto también lo podríamos pensar en el plano de las relaciones, ¿no? ¿Qué nos revela el texto? Y casi siempre la intencionalidad final es lo que el autor nos quiere pasar. Y el autor nos quiere pasar entonces a un Felipe misionero
que está evangelizando. Y eso es lo otro, pero en ese sentido nos dice Manuel Villalobos, un padre claretiano, la necesidad de que nuestras lecturas bíblicas se hagan también desde el otro lado. Es decir, no desde el lado del protagonista principal, aquel que tiene el privilegio y el don de toda una tradición por detrás, sino desde los otros lados, ¿no? Y entonces la pregunta que al final de esto vamos a discutir es cuál es el mensaje para las comunidades hoy desde esa perspectiva sinodal, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Bueno, yo aquí tenía algunos elementos, así rapidito voy a pasar para volver al texto. Para la lectura del texto nos ubicamos en nuestra realidad espiritual y apostólica, ¿no? Ahí miramos los conflictos, las realidades de marginación, pero también las esperanzas, ¿no? En ese sentido, por eso decimos que las lecturas desde América Latina tienen ese plus, que no son lecturas simplemente exegéticas, de buscar el sentido sin unir para dónde. Todas las lecturas, cualquier clase de lectura tiene una intencionalidad, es una interpretación. La Biblia no se escapa a eso, tiene la intencionalidad del autor que está por detrás. Por eso nosotros nos preguntamos y vamos a ella a buscarle esa reserva de sentido. El pretexto son los lugares de búsqueda de ese sentido, ¿no? Espiritual y humano, tomar conciencia, un sentido existencial, más holístico, más integrador. Bueno, nos preguntamos quiénes son los eunucos hoy, ¿no? Los pobres, los marginados, portadores de VIH, jóvenes sin oportunidades, mujeres en la calle, comunidades negras, o no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Que estamos viviendo momentos de tensión y fuertes de crecimiento de fundamentalismos y sobre todo bíblicos, y con eso pasamos como si fuéramos los más éticos desechando cuerpos. El pretexto, ¿no? ¿Quiénes son los Felipes hoy, no? Preguntábamos, misioneros, sacerdotes, religiosos, laicos comprometidos, no sé, y cómo nos interpela esta figura. ¿Cuáles son los escenarios donde se produce el sufrimiento y la negación de la dignidad humana, no? Entonces aquí miramos desde hoy, ahí donde estábamos mirando también, ¿no? Los lugares desde donde se niega la dignidad. Y la teología ha negado dignidades a lo largo del tiempo. El contexto, qué hacer para orientar a hombres y mujeres de hoy que buscan la fuente que pueda dar respuesta, ¿no? Orientación a las inquietudes humanas. Aquí tenemos algunos elementos del por qué buscar una lectura también existencial desde las escrituras. ¿Qué hacer para restituirles a los eunucos de hoy el sufrimiento y la vida, ¿no? Son preguntas también, inquietudes humanas que nos dignifican, que nos humanizan, ¿no? Que nos llaman a una reconstrucción, a respetar las diferencias, no a las estructuras religiosas y políticas excluyentes. Cuidado con una religión que nos vuelve unas contra las otras. Posiblemente no sea una religión, ¿no? Es otra cosa. ¿Cómo convertirnos en Felipes y multiplicar como Felipe el anuncio de la buena nueva hoy? Esa es la pregunta, ¿no? Y que tal vez es la preocupación que siempre nosotros hemos hecho. Llevar y que otros entren en el mismo barco, porque todos tenemos que hablar y pensar lo mismo. Entonces, ¿cómo sentarnos y dialogar así como hizo, ¿cómo es que se llama este padre, Laurel? Que estuvo por allá en el oriente, y que iba a evangelizar y vivió allá toda su vida y no evangelizó a nadie. Él se convirtió al otro, aprendió de lo otro, ¿no? Eso también es una posibilidad. El silencio, ¿no? Nosotros no somos los portadores de todo. ¿Cómo ser evangelizadores de la política y de los escenarios de decisiones públicas? También nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo trabajar allí? Y justamente porque decimos que política, no sé qué, pero el discurso religioso ya entra a esta vida política que a veces niega los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Ahorita entonces vamos al texto. Esta estructurita nos ayuda un poquito a entender y quise hacer como una estructura concéntrica del texto, mirando cuáles eran las repeticiones que habían. Entonces me pareció interesante que el texto comienza con esa orden de ir a evangelizar
en el 25, y termina Felipe evangelizando, ¿no? En Azoto, en otros lugares. El camino también me llama la atención. Felipe y Eunuco siguieron su camino. Se habla de camino. El tema del camino es muy, muy fuerte en Hechos de los Apóstoles. Perdón, vuelvo aquí a evangelizando. En el capítulo, el versículo 40 también llama la atención. Ustedes dijeron que hubo un deslocamiento, ¿verdad? Pero de alguna manera se conoce esta partecita como un sumario, en el sentido de que como que recoge la actividad misionera y que va marcada por el camino, ¿no? El camino es fundamental. Y llama mucho la atención en este texto que la orden dada al inicio en la misión en Hechos se dice: ve por Cesarea, Galilea, hasta los confines de la tierra. Normalmente todo el mundo lee este texto como si los confines de la guerra, Hechos de los Apóstoles, como si los confines de la tierra fueran Roma. Roma no es el confín de nada. Roma es el centro del poder político. Está en todo. No son los confines. Y cuando nosotros vamos a mirar cuáles son los confines desde la tradición del Antiguo Testamento, el sur era el espacio límite del mundo conocido. Desde allá, desde el sur, mis dispersos traerán mi ofrenda, nos dice el profeta Sofonías. Los hijos de mi dispersión de Etiopía vendrán y traerán mi ofrenda. Desde el sur, desde los confines. Por tanto, la orden de la misión no era llegar a Roma, era llegar a sus hijos dispersos de África. Esa es. Y Felipe anticipa la misión de Hechos de los Apóstoles, marcando un itinerario que desloca el centro y del centro las periferias. Son importantes las periferias y las lecturas nuestras siempre son centralizadas. El centro de poder, hasta allá todos llegamos. No conseguimos leer desde los otros centros periféricos del mundo. 27, 29 Felipe Eunuco, 39 Felipe Eunuco aparecen en ese diálogo. El espíritu aparece en el 29, también en el 39. Y aparece entonces la escritura, la lectura de la escritura, y otra vez el bautismo, ¿no? Como consecuencia de la lectura de la escritura. Y en el centro está el proceso de evangelización a Jesús, ¿no? Ahí vemos como el centro del texto, o por lo menos el centro que nos quiere presentar el autor, ¿no? Que lo más importante es la evangelización de Jesús. El texto también nos revela en esta estructura más profunda, ¿no? Tenemos los dos personajes. El uno parece estático, el otro dinámico. El espíritu le dice, lo pone en movimiento. Hay un enigma, ¿no? Y Felipe lo explica. Ignorancia, aquí no sé si la palabra es ignorancia, pero eso es lo que decíamos. No saber, no entender, no quiere decir que uno sea ignorante, ¿no? O sea, porque él sabía, pero no estaba contextualizado en el acontecimiento de Jesús, que es diferente, ¿no? Y entonces aquí le presentan la revelación. Hay una disposición, porque vea lógica, y hay una acción, ¿no? Y el camino que va marcando esa estructura, y en el centro el bautismo. Y el bautismo que se da, como digo, por una libre elección. No por nada más, sino por una libre elección. Y aquí entonces vamos a entrar a la dinámica de los dos personajes. Voy a salir un momentico de aquí porque tengo aquí algo que me parece interesante presentarlos. Después yo les presento este texto porque yo le hago como la exégesis un poquito al texto, mirando cómo se presenta. Hay un resumen, un episodio concreto, un resumen, cómo se estructura el texto, etcétera, etcétera. Pero me interesan los personajes y estos personajes secundarios que no aparecen, ¿no? Y me pregunto, ¿no? ¿Qué hacen los etíopes en Jerusalén? ¿Su visita es únicamente de carácter religioso? Siendo el reino de Meroé, porque no, estas reinas candaces son del reino de Meroé, vamos a mirar ahorita, que es una civilización avanzada en metalurgia, en diversos productos como el oro, piedras preciosas. Se sabe que hubo intercambios comerciales entre el reino de Meroé y el Imperio Romano. Así que es probable que la visita a Jerusalén no sea tan solamente religiosa, sino también comercial.
Son varios los significados e interpretaciones que podemos dar a este personaje. El primero, el que corresponde a una persona importante ya nacida, como en Sabiduría 3:14. La palabra eunucos normalmente significa castrado, pero en la antigüedad se les encomendaba altas funciones, especialmente la de velar por el harén. Lucas asocia este término con el dinasta, personaje oficial de la corte. Tanto en la Biblia hebrea como en la griega parecen designar a un hombre de confianza del rey, ¿no? Es un hombre de confianza del rey. Fíjense que aparece también un etíope eunuco allá con Jeremías, ¿se acuerdan? Entonces, los intérpretes siempre dicen, porque las lecturas son racistas, posiblemente un esclavo. Pero en el texto de Jeremías, uno se pregunta, ¿cómo un esclavo va a tener acceso directo al rey Sedecías? Miren, rey, señor, mi señor, metieron al hombre de Dios allá en la cloaca, allá, en el pozo séptico, hay que sacarlo. Y entonces le dice, no, consíguete 30 hombres y ve. O sea, un esclavo con tanto poder, eso no existe. Es un hombre de confianza, mano derecha, tesorero. Es un primer ministro, ¿no? Entonces, esta palabra también en Jeremías 39:19 se habla de dinasta también. Y los comentarios tienden cada vez más a reducir esta palabra como canciller, que equivale al visir hebreo, y que en el norte de Nubia significa administrador del tesoro. Por tanto, él era el administrador del tesoro. El tesorero de Candace, reina de los etíopes, tiene unas cualidades y características, ¿no? Es una persona altamente calificada para desempeñar tan destacadas funciones. Es un hombre culto, sabía leer en otro idioma, leía el profeta Isaías, porque el idioma de ellos es el gués o etiópico, pero él leía hebreo. Entonces está leyendo hebreo. Era un hombre de fe, porque había venido a adorar a Jerusalén. Era un hombre de prestigio y poder. Poseía el rollo sagrado, cuya entrega ciertamente había sido autorizada por las autoridades religiosas. Era una persona respetada por su fe, pudiendo irse a adorar a un país extranjero, además de mostrar un gran interés en aumentar su fe. Asistía al templo, estudiaba, deseaba saber más. Su aprecio por la religión judía se va confirmando por la peregrinación que hizo a Jerusalén y por el entusiasmo con que leyó el libro de Isaías. Parece ser un hombre rico e influyente. Y por su conocimiento del texto griego, podemos decir que no es un simple simpatizante, sino un practicante. No sabemos si leía la Septuaginta, si leía en hebreo o en griego. Entonces, ¿cómo una persona castrada puede llegar y adorar en una sinagoga, en un templo judío? En cuanto a la reina madre, que tampoco el texto nos dice mucho. Partimos de la suposición de que África, representada en la reina y en su ministro, corresponde a una civilización independiente denominada como el reino de Meroé. Este reino se extendía al este de la actual Etiopía, en la parte de Sudán que correspondía a la antigua Nubia, entre la primera y la sexta catarata del Nilo. Los meroitas daban gran importancia a las madres de los reyes. Por cierto, esto sucedió con otros pueblos africanos. En el periodo grecorromano se sabía que Meroé estaba gobernada por un linaje de Candaces, o reinas madres. Candace se deriva de la palabra meroítica que o quedeque, y significa reina madre. Hay indicios de que estas reinas ocupaban puestos destacados y posiciones importantes en el reino. La iconografía confirma el alto estatus de las reinas madres. En las escenas religiosas representadas en los muros de los templos ocupan posiciones elevadas, subordinadas únicamente por el propio rey, mientras que en las escenas que adornan las capillas de las pirámides de la reina aparece detrás del rey difunto como principal portadora de ofrendas. Desempeñaron también un papel importante en las ceremonias de elección y coronación de su hijo. Pero es muy probable que al principio el título y el cargo no significaran más que reina madre. En este caso su función era educar a los hijos reales, ¿no? Ella también tuvo poder, influencia, prestigios, desempeñó, estaba en las ceremonias de coronación. Ella también tenía que ver con la elección de la nuera. La incorporación de nuevos miembros a la familia real también estaba asegurada por el sistema de adopción, mientras que los diversos
equilibrios y controles inherentes a ellas mismas. Perdón, aquí está como raro. Bueno, la reina madre de todas maneras tenía un papel legítimo importante. Las Candace o reinas madres se establecieron como monarcas reinantes en determinados periodos de la historia, constituyendo un sistema político matriarcal, donde el poder real era absoluto y la residencia real era el centro de todo sistema administrativo, con un número determinado de altos cargos funcionarios que dirigían la administración real. Y entonces aquí tenemos la Candace. Se sabe entonces que una Candace detuvo a Alejandro Magno en el 356 al 323 a.C. en su avance por el Nilo. Espera, ampliamos esto. Siglos más tarde su nombre es mencionado en los Hechos, ¿no? Por Felipe. Estrabón en el año 63 al 21 habla de Candace, una reina anterior que se sublevó contra los romanos y fue sometida por estos en el año 22 a.C., cuando ocuparon su capital Napata. Plinio el Viejo, del 27 al 63, nos informa que cuando los exploradores de Nerón atravesaron Nubia, gobernaba una reina Candace, más allá de la isla de Meroe, Etiopía, y agrega que este nombre era un título común a todas las reinas de este país. Los historiadores atestiguan que esas Candaces llevaban la administración civil, dirigían ejércitos, el comercio y las relaciones diplomáticas. A veces se cita a Candace como la reina madre, con poder suficiente como para tener la última palabra en el proceso de elección de un faraón. Aquí tenemos una Candace. Resulta que vamos a leer este texto de Hechos de los Apóstoles, porque nos cuenta lo siguiente. Para que miren cómo se va el proceso de negación, que no es con la colonia solamente. Y Marcelo se fue a dormir por un corto tiempo. Cuando despertó le dijo a Pedro: Pedro, apóstol de Cristo, plantemos con valentía nuestra tarea. Ahora mismo, cuando dormía un rato, lo vi en un lugar alto y delante de una gran asamblea. Vi a una mujer que se veía tan fea que parecía etíope y no egipcia. Sin embargo, era negra, vestía harapos sucios, bailaba con un collar en el regazo y cadenas en las manos y en los pies. Cuando lo viste, me dijiste en voz alta: ¡ay, Marcelo! Todo el poder de Simón el mago, ¿no? Y su dios es esta bailarina. Córtele la cabeza. Pero yo le dije: Pedro, hermano, yo soy un senador de una familia noble y nunca me he manchado las manos, ni siquiera he matado un pajarito. Y cuando viste esto, empezaste a gritar más fuerte: ven nuestra verdadera espada, Jesucristo. Y no solo le cortamos la cabeza a ese demonio, sino que cortamos en pedazos todos sus miembros. Inmediatamente un hombre como tú, Pedro, tomó la espada en la mano y la cortaste en pedazos. Así que te miré a ti y al que cortaba el demonio. Este retrato me causó una gran impresión y ahora me despierto y te digo estas señales de Cristo. Texto del siglo III. ¿Sí? Sigamos. Aquí tenemos otra imagen que encontré por ahí de estas reinas del antiguo Sudán, las Candaces. Y vamos a mirar cómo los autores grecolatinos miraron a Etiopía. Heródoto, entre los diferentes testimonios que nos dejó él, nos dice: todos estos indios de los que hablé copulan ostensivamente como el ganado, y su complexión es del mismo color análoga a la de los etíopes. El semen que eyaculan cuando se unen a las mujeres tampoco es blanco, como todos los hombres, sino negro como su tez. Lo mismo ocurre con el semen de los etíopes. Miren pues. Homero en la Odisea describe la alegría y la celebración de estos pueblos mensajeros remotos. Ahora él, Poseidón, se fue a los negros lejanos etíopes, los negros divididos, el último de los hombres, en su doble dominio, algunos para occidente, otros para oriente. Frente a una hecatombe de toros y ovejas, vivió en alegría y fiesta.
Entonces Homero nos dice que cuando Poseidón se cansaba de las cosas, del trabajo duro, se iba para Etiopía y allá encontraba la mesa del sol poniente. También nos dice ahí, la mesa del sol poniente era una gran mesa con comida de todo tipo, estilo africano, una mesa gigante. Y allá llegaban, comían, se relajaban, etcétera, etcétera. Del país de la abundancia al país más pobre del mundo. Luciano nos dice en 1225 a 190. Es tan explícito como los anteriores, describe las características de los griegos a través de un diálogo entre Licinio y Timolaos. Licinio, describiendo a un joven egipcio. Este niño no es solo negro, tiene labios gruesos y piernas muy delgadas. Su cabello tensado por detrás demuestra que no es un hombre libre. Timolaos, pero en Egipto esto es un signo de gente muy bien nacida. Licinio, todos los niños nacidos libres de trenzas se trenzan el cabello hasta que alcanzan la edad adulta. Esta es una costumbre exactamente opuesta a la de nuestros antepasados, quienes consideraban conveniente que los ancianos se ataran el cabello con un broche de oro para mantenerlo en orden. Aristóteles, en una de sus obras donde intenta establecer la correlación que existe entre la naturaleza física y moral de los seres humanos, nos aporta evidencias sobre la raza egipcia etíope. Nos dice, los que son muy negros son cobardes, como por ejemplo los egipcios y etíopes, pero los excesivamente blancos también son cobardes, como podemos ver en el ejemplo de las mujeres. El color del coraje está entre el blanco y el negro. Orígenes, cuando interpreta el Cantar de los Cantares. Yo soy negra pero hermosa. Negra por la ignominia de la raza, pero bella por la penitencia y la fe. Negra por el pecado, pero bella por la penitencia y los frutos de la penitencia. Ella que es negra no es así por naturaleza, ni creada por el Creador, sino que sufrió esta situación accidentalmente. Esta es la situación de la gente etíope, que tiene una negrura natural que viene de la sucesión carnal, porque en estos pasajes el sol arde con mayor intensidad y los cuerpos ya quemados quedan en la misma forma debido a la sucesión de la adición. Ocurre lo contrario con la negrura del alma. No se adquiere por nacimiento, sino por negligencia. El alma se vuelve negra porque ha caído, pero cuando comienza a elevarse, se vuelve blanca y cándida. Rechazando la negritud, comienza a irradiar la verdadera luz. Miren cuánto tiempo atrás. Tenemos 5 tradiciones sobre el cristianismo etíope. Aquella de Primera de Reyes 10, ahí vamos a los judíos de la diáspora que me estaban preguntando. La de Mateo 12, 42, Lucas 11, 31, Hechos 8, 26, 40. La tradición oral etíope moderna que indica una presencia judía precristiana en África, y aquella que dice que la iglesia copta fundó la iglesia etíope en el siglo VI. ¿Cómo usted decide lo que es mito y lo que es un hecho? ¿De quién colecta los datos? ¿Cuáles son sus criterios para sus opiniones sobre lo que era la actitud israelita judaica con respecto a los etíopes? ¿Por qué la Iglesia Universal no ha reconocido a sus hijos africanos de la dispersión? Son preguntas. La reina de Saba, ¿no? Nos dice ahí para mirar por qué después de estudiar este etíope y afirmar que él es un judío, había que ir a buscar los judíos negros en el Antiguo Testamento. Ahí nos encontramos a la reina de Saba, que es una reina de Etíope también. Llega a Jerusalén con camellos, aromas, gran cantidad de oro, piedras preciosas. Fue donde Salomón le dio todo cuanto tenía en su corazón. Salomón resolvió todas sus preguntas y no hubo ninguna proposición oscura. Miren que en este texto también es muy interesante, porque ella después también hace una confesión de fe a Yahvé. Todos esos son añadidos. Posiblemente no sea tampoco es del texto original, ¿no? Porque en últimas colocan a esta reina que viene y como que se arrodilla ante Salomón, pero ella era más sabia que Salomón porque ella vino. La tradición, aquí tenemos el imperio de Saba, el imperio antiguo sabaíto que está entre Yemen y también tomaba toda esta parte de África etíope, ¿no? Ahí tenemos esta región. El reino de Saba se fundó alrededor del 1500,
con algunos breves periodos de control abisinio. Está situado en el sur de la península arábica, en el actual Yemen. Allí se fundamentó en el comercio de oro de África, lapislázuli de Afganistán, ámbar de Etiopía y sobre todo de fragancia de olivo que se obtenían, ay mi madre, se me fue. Sobre todo la fragancia de oliva que se obtenían de un árbol que solo se da en el actual Yemen. Los etíopes nos cuentan entonces que la reina de Saba y Salomón, nos dicen, el rey le dio todo con la mano del rey. Mano y pie son eufemismos para hablar de genitales masculinos. Entonces ella se fue en embarazo, fue preñadita y tuvo un hijo que se llama Menilek. Menilek y la reina de Saba fundarían el judaísmo en Etiopía. Y cuando Menilek se hizo joven, se fue a buscar a su padre Salomón y le dijo que ellos ya eran judíos y lo único que les faltaba era el arca de la alianza. Entonces él le dijo, no te me vas a llevar el arca, por favor, hijo. Entonces le hizo una réplica, pero cuando Salomón se descuidó, él se llevó el arca. Hasta hoy la pregunta enigmática es ¿dónde está el arca de la alianza? Los etíopes dicen que está allá. Y todavía tienen un judaísmo como en el desierto, peregrino, y es el objeto más sagrado que guardan. En la época de los 80, se hizo un proyecto llamado el Proyecto Moisés, de llevar a los judíos de la dispersión a Jerusalén, y allá yo estuve buscando los falachas en Jerusalén, y allá me los encontré viviendo en situaciones desfavorables, ¿no? En situaciones de pobreza, a estos hijos dispersos. Obviamente que de Saba nos presentan imágenes mucho más blanqueadas y toda la cosa, pero es allí. Entonces, estos son estos hijos de la dispersión, y en la iglesia etíope está contada la historia de Salomón y Saba en cuadritos, ¿no? Cómo se dio y cómo llegó el judaísmo allá. En Mateo 12 y Lucas nos dicen, la reina de Saba se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará. ¿Quién es ella? ¿Quién es esta mujer? Miren, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí. ¿Quién es ese superior a Salomón? Jesús, Jesús, Jesús. Pero bueno, está ahí, nunca lo miramos, no lo leemos, no tiene ninguna importancia. Pero nos está diciendo que es una reina grande. Entonces, así para terminar ya, decimos que en África, el extremo sur del mundo, siempre estuvo en la tradición bíblica, al lado de los grandes imperios. Las lecturas colonialistas y racistas contribuyeron a su negación. La religión occidental se fundó sobre la negación y el robo epistémico de este continente. El futuro de nuestras reinas africanas hubiese sido distinto sin el robo epistémico, cultural, humano, de minerales de nuestros pueblos. De sacerdotisas y reinas pasamos a esclavas, pasamos a pobres. Y listo. Me voy a poner a llorar. Y creo